10:25 pasaditas en la República Argentina. Recuerden, pedido... ¿Cómo sería? Pedido parroquial. Recuerden, a quienes están en el canal de YouTube, ponerle like, ponerle el corazoncito. Es una manito, sí, en realidad. Eso ayuda muchísimo a que después el algoritmo haga que este programa, o el recorte del programa, o del Vivo, o de otros de Radio Trinchera, se reproduzcan más, tengan más alcance. Eso nos ayuda a también mejorar las métricas, como diría Ari Lijadlat. De hecho, muy buena charla la que hicieron les compas de la Macetti esta semana que pasó con Ari Lijadlat, que vino hasta la Facultad de Periodismo. Está subida en el canal de Trinchera. 2 horitas casi de charla sobre el periodismo en este momento. Interesantísimo también el planteo que hizo. Y decíamos recién, hacíamos una breve introducción a algunos de los temas que vamos a estar abordando. Decíamos que hay un patrón que se viene dando en algunos sistemas electorales, en algunas elecciones, que si vamos para atrás, Venezuela vuelve a ser un ejemplo claro. Esto de desde antes de las elecciones, desde antes que se den las elecciones, decir: va a haber fraude, va a haber fraude, va a haber fraude, va a haber fraude, va a haber fraude. Suceden las elecciones, fraude, 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 fraude. Bueno, algo parecido parece que están haciendo en Estados Unidos, y algo parecido también se está dando en países europeos. En este caso, en Georgia. País que, hay que recordar, no fue Ucrania, pero le estuvo cerca en su momento de convertirse en esa piedra angular donde disputaba Occidente con Rusia en las fronteras, casi en las fronteras rusas, la situación. La cuestión es que el primer ministro georgiano, Irakli Kobakhdze, denunció que está habiendo injerencia extranjera en las elecciones. ¿Esto por qué? Fundamentalmente porque quien ganó las elecciones es el partido Sueño Georgiano. En Occidente van a encontrar que este partido es un partido ultranacionalista, de derecha, no prorruso, sé qué, bla, 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 con el aditivo de decir son prorrusos. Si te pones a hilar un poquito más en fino, en realidad tanto este partido como otros de los que participaron en las elecciones, todos quieren ingresar en la Unión Europea. Es una de las prerrogativas. De hecho, en su momento la discusión había sido, como lo que va a suceder sucedió en Moldavia hace una semana también, que también lo vamos a analizar, que fue ver un plebiscito a ver si ingresaban o no a la Unión Europea. Ahora, esta semana que pasó, el 26 de octubre, hubo elecciones parlamentarias en Georgia, y casi de inmediato la oposición, encabezada por la presidenta de Georgia, que no me voy a acordar el nombre de memoria ni a patadas ninja, pero salió a decir públicamente que había habido un fraude, que era imposible. Según los comicios o según la Cámara Electoral de ese país, Sueño Georgiano ganó la elección con casi un 54% de los votos, 53,93% de los votos, mientras que los 4 o 5 partidos de coalición de la oposición, más prooccidentales si se quiere, obtuvieron cerca de un 37,78% de los votos. La presidenta que decía es Salomé Savashvili. Fue la que salió casi inmediatamente a decir que había habido fraude, que era imposible que ganara Sueño Georgiano. Recordemos, es una democracia parlamentaria, la de Georgia, al igual que la de muchos países de la zona euro. Más de 1.700 observadores hubo en las elecciones de 76 organizaciones internacionales distintas, más de 23.000 observadores de 111 organizaciones locales y más de 2.800 representantes de 199 organizaciones de medios cubrieron el proceso según la propia Comisión Central Electoral, lo cual... lo mismo que decíamos, ¿no?, con el ejemplo venezolano, vuelve, ¿no?, a esta narrativa sobre el fraude, aún a pesar de la gran presencia de veedores y observadores. Un fraude que, como decía recién Nico, era preanunciado, ¿no? Como siempre decimos, si es
un diagnóstico o si es un deseo de que suceda. La realidad es que Georgia ya tiene una política con muchísima presencia de financiamiento estadounidense, un gran injerencismo, no solamente por parte de estos sectores más pro-occidentes explícitamente, sino también en concreto de la presencia de ONGs. Y por eso también es importante hablar en este caso de Georgia, pero también de Moldavia, porque digamos, ¿cuántos decían qué me importa Ucrania, qué tiene que ver, que es un país ¿A quién le importa ¿a quién le Eslovaquia? importa Ucrania, Eslovaquia y demás? Y la realidad es que son países que después terminan siendo gran parte de la escena geopolítica internacional, más allá de su tamaño, de dónde estén ubicados, sino justamente porque allí se juegan el tablero internacional, en este caso la puja entre Rusia y Occidente. Georgia es terreno explícito ahora, después más que nada de las elecciones, donde quedó este gobierno que acusa obviamente a sueño georgiano de ser prorruso y a la vez un sueño georgiano que dice, che, no somos prorrusos, lo que defendemos son los intereses nacionales de nuestro país y no queremos un injerencismo estadounidense ultranza, que es un poco lo que está habilitando este gobierno desde hace varios años ya. Ujú. Sí, y en paralelo, Moldavia, digo, con una situación similar también, unas elecciones, una segunda vuelta electoral. La primera fue el 20 de octubre con, caso contrario, triunfo de la actual presidenta más más pro-occidental. Rarísimo, perdón que te corte, pero fue muy raro. Sí, pero desde ya. En el medio, por supuesto, de una ola de medios titulando, por ejemplo, no sé, estoy leyendo una nota de CNN que se llama ¿Cómo el dinero negro de Rusia podría amañar las elecciones presidenciales en Moldavia? Y así titulares varios. Pero bueno, mañana es la segunda vuelta. Habrá que ver qué pasa. Una Moldavia que, por ejemplo, en mayo de este año, ¿saben quién estuvo en Moldavia? Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos. ¿Saben qué prometió cuando estuvo ahí? Bueno, $135 millones de ayuda adicional para la seguridad energética en una Moldavia que en su frontera noroeste limita con Ucrania. Estamos viendo ahí el mapita que nos pusieron los productores muy... Sí, y que se lo miran, está muy cercano, más allá de que hay más allá de que no limita con el Mar Negro, que no tiene salida al Mar Negro, sí es una zona, una región donde, en la zona sur de Ucrania, hoy controlada en gran parte, en esa región, controlada en gran parte por Rusia, hoy por hoy, en el marco del desarrollo del conflicto que se está dando en esa región. También por eso es importante el lugar geográfico que ocupa, y por eso siempre recomendamos, cada vez que hablamos de un evento de estas características, de ver en qué lugar del mapa está, qué tipo de no solamente de población tiene ese país, sino qué tipo de geografía tiene ese país. Bueno, habrá que, o sea, claramente la victoria o la reafirmación de la victoria de la actual presidenta de Moldavia podría ser la definición del ingreso de Moldavia a la Unión Europea. Se hizo un referéndum junto con las elecciones primarias del 20 de octubre, donde la gente decidió por un estrechísimo margen adherirse a la Unión Europea. Pero bueno, me imagino que ese proceso, por supuesto, va a tener continuidad si esta señora pro-occidente gana efectivamente las elecciones. Pero bueno, repasando lo que decía en relación al apoyo de Estados Unidos, bueno, cuando estuvo Anthony Blinken promete estos 135 millones de ayuda adicionales, sobre todo en lo que es seguridad energética. Pero antes de eso, y desde que comenzó la guerra en Ucrania, Estados Unidos había proporcionado a Moldavia la módica suma de $774 millones en ayuda financiera. Un vuelto. Obvio, un vuelto para lo que van repartiendo por todos lados. Pero bueno, ahí... En las elecciones de Estados Unidos gastaron más. Y sí. Y no te pongas a mirar cuánto es la deuda de Estados Unidos de Argentina con el FMI. Bueno, pero no es menor dentro de lo que pasó en Moldavia,
que el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia salió a denunciar y a hablar de que en realidad los órganos que estuvieron observando las elecciones en Moldavia reconocen informalmente un nivel sin precedentes de violaciones por parte de las autoridades en la primera vuelta de las elecciones y que el referéndum tampoco tendría la legitimidad que se aparenta. Me parece que no es un dato menor, como decía Nico, fue una elección muy ajustada, digamos, en el caso de las elecciones del referéndum hubo una diferencia de 14.000 votos en una convocatoria de 1.500.000 personas que votaron, es decir, muy finito. Como decíamos, bueno, Rusia denuncia que hubo ahí un par de manoseos en los resultados electorales, mientras tanto Moldavia, digamos, reconoce estos resultados tanto de las elecciones presidenciales, que van a ser mañana, la segunda vuelta del balotaje va a ser, no, mañana, 3 de noviembre, se vota un domingo como corresponde. Así se hace. Como así. corresponde. Perdón, voy a hacer una fe de ratas. Si tienen ganas, pueden ponerlo. Si tienen ahí el Maps, pueden poner en la parte para ver dónde está Moldavia. Si ponen el mapa, si no, pueden entrar al Maps y hacer el seguimiento conmigo. Si hacen zoom a esa imagen en la aplicación de mapas que te permite hacer zoom para adentro y qué sé yo, Moldavia sí tiene contacto con el Mar Negro, algo que por eso decía una fe de ratas, me corrijo, es una porción Sí. así de chiquitita. Es una salida como si fuese un puerto. Es una salida al mar, es una cosa muy, 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 muy chiquita, porque todo lo demás es Ucrania. Uh-huh. Pero, y acá es lo que les decía que es importante, está muy cerquita de la región de Odessa. Una región clave Ahí lo vemos. que hoy controla Rusia. Es una región muy, muy estratégica, sobre todo porque además es la zona más occidental, o una de las zonas más occidental de territorio ucraniano en el Mar Negro, y está lindera o muy cerquita de Crimea, otro de los territorios. Ahora sí estamos hablando de Crimea ya constituido, consolidado como un territorio ruso. Incluso con plebiscito y la mar en coche. Acá preguntan qué significa elecciones parlamentarias. Es como si fueran las legislativas en Argentina, digamos, cuando se eligen quiénes van a conformar el parlamento de cada uno de los países, es decir, no así el presidente, aunque en los países donde hay primer ministro funciona distinto, Claro, ¿no? son sistemas parlamentarios. Claro. El sistema parlamentario lo que tiene es que quien elige al primer ministro Es el parlamento. es el parlamento, a proposición del presidente. Claro. Pero no es un voto directo, digamos. Uh-huh. Ahí, metele zoom, metele zoom, metele zoom. Dale zoom, dale zoom, dale zoom. Ese triangulito que se ve ahí, eso es lo único que tiene de contacto Moldavia con el Mar Negro. Ahora, si abrís un poco la imagen y vas un poco para la derecha, vendría a ser, ahí van a ver, eso es Odessa, y enfrente, lo que parece como una isla de eso, es territorio... abrí más. Ahí está. Todo... y anda más a la derecha. Eso que se ve ahí es Crimea. Sí. Claro. Clases de geografía con marcha de gigantes. Todo ese bulto, ahí lo ven. Bueno, ahí se ve. Eso que se ve como un triángulo. Espero que nadie nos esté escuchando por la aplicación. Sí, un porque saludo. No, si nos ven en la Si no, aplicación... abren el Vengan mapa. a YouTube, Vengan a chicos, YouTube. porque la verdad es que se nos hace muy difícil. Claro, vengan a YouTube, pónganle me gusta, suscríbanse al canal, activen la campanita para que les avise cuando esté el vivo de alguno de los programas que hacemos durante toda la semana. Y recuerden siempre, Moldavia, linda con el Mar Negro. Y Moldavia linda con el Mar Negro, aunque sea muy escueta su lindez. Y metí una palabra nueva, pero bueno, no importa. Dicho esto, por eso decíamos, importante lo que pueda llegar a suceder en esa región. No hay que olvidar, y vuelvo a la importancia de los mapas, no hay que olvidar que esto se da en el contexto de una guerra abierta directamente, más allá de que en la formalidad sea solamente Ucrania contra la Federación Rusa. Es una guerra abierta entre la OTAN y la Federación de Rusia, por lo que implica, más allá, de hecho en estos días nuevamente hubo bajas de ciudadanos occidentales
en territorio ucraniano, no de ucranianos, sino de norteamericanos. Hay gente de acá, de América Latina, que fue a pelear en la guerra en Ucrania. De hecho, hay un argentino que maneja drones, supuestamente. Suerte, amigo. Bueno. Sí, ponele. Bueno, la cuestión es que hay que prestarle atención a estas cosas y se ve en esto que decíamos que es importante tener en cuenta, esto de no me gusta cómo es el resultado, lo desconozco. No me gusta cómo me fue en la elección, desconozco el resultado. Estamos yendo hacia una situación muy polarizada, o que empieza cada vez a polarizarse más, y que tiene que ver con la polarización que está habiendo a nivel internacional, entre el planteo, si se quiere, más de ese occidente colectivo, como lo solemos llamar habitualmente, representado por Estados Unidos, la OTAN o los países de la Unión Europea, no en su totalidad, pero sí en su mayoría, el Commonwealth, Australia, Nueva Zelanda, sí. Japón, si queremos incluirlo en ese... El G7. El G7, Canadá, bueno. Todo ese bloque, digamos, que según ellos es el mundo libre, así entre unas comillas muy grandes, contra el planteo que vienen haciendo Rusia, China, Irán, y lo que representa más el BRICS, o el BRICS junto con la ASEAN, los países asiáticos, la Organización de Cooperación de Shanghái, distintos bloques que empiezan a pretender, o lo que también hemos mencionado en alguna oportunidad, lo que se empieza a mencionar como el sur global, que empieza a plantear otra idea. Esa polarización se empieza a trasladar cada vez más frecuentemente a las disputas electorales internas en cada uno de los países. De hecho, no es casual que en este contexto Mondino vota a favor de levantar el bloqueo y Milei le da un boleo en el traste y la manda a freír churros y pone a otro que le va a responder. Bueno, es la misma disputa, en distintos niveles o en distintas escalas de análisis, pero termina siendo la misma confrontación de ideas, podría ser, bueno, no sé. Sí, de ideas. O de cómo... De plata y de intereses. De para dónde va a ir el mundo. De intereses, sí, sí. Un poco de todo. Bueno, dicho esto, ¿vamos a escuchar algo de música o no? Cualquier duda comenten en el chat que respondemos. No sé cuál de todas vamos a ir a escuchar. Vamos a escuchar a Julia Boulos. Canción dedicada a Hezbollah. Es una cantante libanesa. La hemos escuchado en algún momento. Es bellísima la canción.